Me duele la pinche vulva de grabar este podcast. Konnichiwa minasan, hola a todos y bienvenidos a el Podcast, programa donde hablaremos de Emilia Pérez, la película del momento. Jorge Cole, David Alejandro, Jorge Cole. Amix, ¿qué pedo? ¿Tú has visto la película en Netflix? En todos los territorios fuera de México está en Netflix. Tú la viste en Netflix, yo la vi en el cine. ¿Qué onda? Sí, la vi en Netflix recién cuando se estrenó, porque ya quise entrar a todo este tren del mame que inició de una manera ahí brutal, desde una parte como muy nacionalista, luego otra parte como muy, como de qué pedo, por qué estás atacando a Selena Gómez, y luego por qué estás atacando a México, por qué estás atacando a la comunidad trans, por qué estás atacando, y entonces ya por fin pude adentrarme a ver a esta película y créeme que a mí me entretuvo mucho. A mí me gustó mucho, me gustó mucho. Tengo que decirlo, lo siento. La gente que está tirando hate por tirar hate porque no ha visto la película, lo primero que les puedo decir es, no hablen solo por tener boca. Porque es muy fácil criticar, es muy fácil irse por el comentario de lo que vieron en internet, sea bueno o sea malo, y emitir un juicio, que cualquiera puede hacerlo, pero sin tener, digamos, como dicen, los huevos a la mano, no, mejor ni hablen. Vean la película para tener su propio criterio. Y si no la quieren ver, no la vean. Pero entonces no se metan a una conversación en la que no pueden meterse porque no vieron la película. ¿O qué, Alex? Con eso quiero empezar. Sí, creo que es una muy buena manera, baby, porque sí, todo lo que he dado de a qué hablar esta película creo que es bastante, y creo que sí hay mucho por qué desmenuzarla. La película no es perfecta, la película a lo mejor tiene muchas cosas por las que, digamos, peca no sé, de muchos errores, pero creo que tiene otros triunfos muy bien posicionados. Y creo que va a estar interesante hablar como de estas contrapartes y claroscuros que tiene la cinta y todo lo que ha destapado a la vez tal cual en México, pues porque es una película que aunque no es mexicana, que aunque no tiene, digamos, ni la productora mexicana, ni el director mexicano, ni el guionista mexicano, ni casi nadie de los actores y actrices que participan ahí, sí tiene pues totalmente toda la atmósfera y toda la parte mexicana, digamos, la historia y la trama. Entonces creo que hay mucho ahí de qué hablar, a ver si fue un poquito de apropiación, digamos, cultural, o si se fue de una manera a lo mejor astuta hablar de un México tan surreal, tan lleno como de matices, y creo que por ahí se quiso ir el director. Es una producción francesa, para los que no lo saben. Y lo que yo me pregunto de repente, la película obviamente al ser un producto internacional, o sea, decir que no fue dirigido en México, ha llamado la atención de todo el mundo, no solamente de México. En los BAFTA es la película creo que más nominada. Está nominada en todos los premios. Seguramente en los Oscars también lo va a estar. Pero yo me pongo a pensar, si esta película fuera una producción mexicana, dirigida por mexicanos, con talento 100% mexicano, ¿hubiera generado el mismo ruido con el mismo tema o no? ¿Tú qué crees? Fíjate que yo también pensé lo mismo. Dije, ¿qué pasaría si hipotéticamente pasara eso? ¿Qué fórmula hubieran tenido que utilizar para que causara ese mismo éxito y ese mismo como el hablar de la cinta, ¿no? Porque yo creo que el mismo hablar de la película ya es un éxito, por decirlo así, ¿no? Entonces, esto me puse a pensar, dije, bueno, a lo mejor qué tal si hubiera sido el papel de la señora esta de los Guardianes de la Galaxia, si hubiera sido a lo mejor Yaritza, ¿no? Y a lo mejor, no sé, en vez de Selena Gómez, no sé, Dulce María, o no sé, como una chica así como, ¿sabes? Como gordibuena, ¿no? Buchona, que se pueda parecer así latina, pero guapa. Y a lo mejor, ¿quién tenía que haber sido la chica, la actriz trans, ¿no? Hubieran hecho la gatada de decir, ¿sabes qué? Va a ser, no sé, Carla Souza, pero la vamos a disfrazar de hombre, y va a ser mujer, o va a ser Gael García, pero que la vamos a poner como si fuera una mujer. Es decir, hubieran tenido que a lo mejor que recurrir a usar un actor o una actriz que no fuera como tal una actriz trans, que creo que eso está bien por una parte. Y creo que digamos que el director quiso jugar, ¿no? Con una mezcla
de personajes y de actores y actrices, no sé si por lo mismo muy multiculturales y multinacionales para generar un poquito más de jalar tal cual de diferentes partes, puntos, o también no sé si fue como estas novelas de Telemundo que te ponen a hablar como si fuera alguien de México, alguien que es de Cuba, güey, y alguien que es de Guadalajara, alguien que es de Paraguay, etcétera, etcétera, se hacen unos acentos espantosos. Y fíjate que también creo que un gran logro de la película es que, pues prácticamente toda está hablada en español. Yo no sabía eso, incluso las canciones están en español. Y eso, que tengas a actrices, o sea, a mí se me hacía ruido que tuvieras actrices que no fueran mexicanas, excepto Adriana Paz, adorada, pero la misma película te va justificando, ¿no? Porque Zoe Saldaña habla muy bien español, pero habla así, como caribeña. Ujú. Y hay un diálogo donde dice, sí, yo soy de República Dominicana o algo así, ¿no? Dice, y después, Sí. y me fue a vivir a México desde muy niña. ¡Pum! Ujú. Ya justificaste el porqué del acento. Y Selena Gómez, tú lo sabes, ella no habla español ni pito, y se le nota porque su dicción es muy mala, lo cual no demerita su actuación, yo no creo que sea mala actriz, pero tú sabes que las pochitas o las de segunda generación de México estadounidenses, pues ya muchas de ellas, no nos vamos muy lejos mis primos que viven allá, pues no hablan español casi nada, ¿no? A pesar de que la familia o los papás sí lo hablan. Sí, ahora que hablas de ese tema con las actrices y la parte de las nacionalidades, creo que hay como varios puntos, ¿no? Por ejemplo, hay un punto que creo que es muy, muy interesante y que a veces uno no se lo pone a pensar. Uno como mexicano, eh, eh, tiene ciertas cosas en cuestión del lenguaje, de la dicción, de la misma fonética, de cómo se habla, de qué palabras se utilizan, etcétera, etcétera, que hace que te conectes con un personaje y que te haga llorar o te haga reír o lo hagas o lo sientas más cercano a ti, ¿no? Entonces, al ver una película en español, uno se pone bien trucha en este tipo de pedos, ¿no? Es decir, ¿qué está hablando? Habla como yo, no habla así no habla la gente fresa, así no habla la gente rica, así no habla la gente pobre, así no habla la gente y las miles de categorías que quieras inventar o categorizar. Cuando es una película en inglés, J, nosotros no tenemos ese poder, ¿no? Entonces no sabemos si están hablando como de West Coast, East Coast, si habla gente como sureña, o si hablan como tejanos, o de California, o británicos, o de Australia, etcétera. Nosotros estamos viendo una película en inglés con todo un panorama gigantesco de cómo se ve, qué está cantando, si está bonita, si la peluca, si sus gesticulaciones están padres. Entonces, no nos metemos en ese pedo. Entonces, ¿cuántas películas gringas a lo mejor también están igual? En la que a lo mejor están hablando con acentos que no son, que están diciendo que son una nacionalidad de la cual tampoco son parte, pero que nosotros nos tragamos porque no tenemos ese poder auditivo, ¿no? Entonces en México pasa con estas cintas lo contrario, ¿no? Uno ve una película y dice, güey, es que así no hablan los morros, güey, ¿no? Güey, es que así no hablan las chicas de un estado, o de una ciudad, o de una categoría, de un nivel, de una orientación, lo que quieras poner de categoría. Entonces creo que también ese punto es clave, pues, porque hace que las películas mexicanas siempre tengan un foco de atención muy latente y esta película, obviamente, por toda esa multiculturalidad que tiene, obviamente hace que todos los mexicanos digamos, ¿qué pedo, güey? Así no hablan las morras de Veracruz, güey, ¿no? O así no hablan las morras, etcétera, ¿no? ¿Qué opinas de mi análisis de tesis? No, sí, obvio, porque incluso Carla Sofía cuando habla en inglés se le nota mucho el español, ¿no? Exacto. O sea, el español de España, pues, porque a lo mejor, ajá, si la veo un francés, pues le va a dar igual los acentos, no los va a entender. Creo que, O un gringo, ¿no? ajá, por eso también nos hace mucho ruido, o nos ha hecho mucho ruido a los mexicanos, sobre todo por las escenas filtradas, ¿no? Ya la escena famosa de Selena, de Madonna, la pinche vulva, pues obviamente le ha dado mucha risa a la gente. Y el día que yo fui a la función de prensa, Hasta me toda duele la la prensa, pinche bola nada más de acordarme de... pues Exacto. la gente en la sala de cine se caga de risa con esa escena, y lo Sí. entiendo, ¿no? Pero ya si la ves con contexto, ya no te parece tan ridícula, siento. Yo, es decir, sí Porque nadie creo dice que. vulva en la vida real, ¿eh? Eso sí es cierto. Exacto, o sea, es decir, creo que o sea, en cuestión médicamente le funcionó muy bien porque ya este pedo se magnificó de es tal cual como esta frase, por decirlo así,
pero sí está no atinado muchas veces como, sobre todo en el caso de esta chica de Selena, hay muchos errores porque sí creo que alguien que es chicano o alguien que es llamadamente malamente pocho, no habla, cuando está en México no habla español, habla inglés. Y cuando está aquí habla inglés, es decir, su lengua nativa sigue siendo el inglés. De repente saca palabritas en español y va, está bien. Pero aquí con Selena intentaron, no sé si por darle un poquito de respeto al idioma o porque creían que no nos íbamos a dar cuenta porque somos unos simios, de repente la morra habla español y a veces su dicción misma es muy mala, o sea, es Mala. muy mala su dicción. Entonces, Sí. ahí también, ahí sí hay un problema, más allá de, de todo es el diálogo, es la dicción, es la actuación. Entonces, sí creo que el papel de Selena Gómez y su papel sí está pobre, o sea, sí no logra, a lo mejor visualmente dices, claro, es una niña pochita visualmente, sí, la racada, que el no sé qué, que el cuerpecito, que es curvilínea, pero sí hay problemas de dicción que hace que sea muy difícil entender lo que dice en español, pues. Y si aparte el texto que está diciendo no tiene sentido, como la vulva, güey, a lo mejor la morra va a decir, güey, mi pepa está calientísima, güey, o no sé, o sea, traigo la pinche, no, ya dice La lo que quiere panoche. decir, güey, ¿no? La panochita, güey, lo que sea, ¿no? Traigo, pero decir mi vulva, güey, dices, güey, ¿quién dice mi vulva, güey? No mames, ¿no? Sí, Hasta sí, creo sí. que a lo mejor el otro actor, el venezolano, que era Ay, el Edgar chicano que Ramírez, había mira, ahí lo dicho, tienes atrás, papazote. ahí está, hubiera dicho, ¿de qué vulva me hablas, cabrona, no? Es decir, pero creo que no fue, creo que eso no fue, ¿no? Y entonces, creo que eso sucedió con Selena Gómez. Creo que con esta Zoe creo que se libra un poquito más, porque ella como que sí maneja un poquito más el español, o como que tiene un poquito más de tal la actriz, la Gamora. Entonces creo que ahí pues le benefició un poquito, ¿no? Y como dices, a esta Carla, a esta Carla, sí de repente se le van ahí como que las cabras y de repente se salía las palabritas ahí de la Masterchef, güey. Sí, no es por demeritar sus actuaciones, creo que las tres son muy buenas actrices, pero evidentemente el que tengas que actuar o pensar o reaccionar en otro idioma, sí hace como que, hay ahí como un electroshock al momento de plasmar en la pantalla lo que estás tratando A de ver, decir. te voy a hacer una pregunta. Tomando en cuenta ellas tres, que son las tres protagonistas, dame una calificación en su personaje y en su actuación de cada uno. Híjole, a mí Soy me encantó, o sea, Soy sí le doy un 9, En su personaje sí, o y sea, en su actuación. es que también, para mí, ella es la película, ni siquiera Emilia, para mí ella es la película. Y esta Carla, bueno, Emilia, que es Carla, Mira, ¿cómo calificas su personaje y su actuación? el personaje creo que está increíble, o sea, porque sí, o sea, si ves el personaje desde el contexto de que es un narcotraficante, ¿cuánto te imaginarías un narcotraficante que se hace trans? Porque seguramente su vida fue muy dura, pero nunca se sintió libre ni feliz. Y finalmente, cuando tiene la oportunidad de hacerlo por esconderse de lo que quieras, lo toma. Entonces, para mí es un gran personaje. Sí le doy un 9, pero ella como actriz, sí le ando dando como un 7 porque no lo hizo mal, pero, ¿no? O sea, como que pudo haber habido algo más. Celina, sí, un 6 mi hijita chula, preciosa. Ay, sí. Sí, yo creo que Selena Pero bueno, es tampoco como sale tanto, ¿eh? sí, pero pues digamos que son las tres, así el trío de queens, ¿no? Sí, ¿no? De la mano, de la Sí, mano. la mano peluda. Ahora, ¿qué otras, allí, chismarajos había con esta cinta? Pues el tema de la música, porque decían muchos que a lo mejor le quitaba seriedad el hecho de cantar sobre un tema tan, digamos, delicado como es el de los desaparecidos, ¿no? Creo que lo que yo puedo decir de eso, las canciones pueden estar o no malas, ¿no? Hay dos que tres que suenan bien. Para mí al final creo que la música no importa en el sentido de que no tiene que ser un soundtrack de Disney, con el que al final de la película te quedes cantando así de como si fuera La Sirenita o Aladín. Creo que es una forma de narrativa que el director se le ocurrió para hablar de un tema en específico. Y se vale. Ya se hizo en Moulin Rouge, ya se ha hecho este tipo de surrealismos en Romeo y Julieta, de Baz Luhrmann, o sea, creo que solamente es una forma distinta de contar una historia. Y no creo que estén tampoco siendo tan, porque también si no es que qué forma de
qué forma tan superficial de contarlo. No me parece superficial. Es lo que digo. Creo que es una forma particular de hacerlo, pero tampoco le están quitando seriedad al asunto. O sea, lo Sí. plantean desde una forma de ficción, Ujú. cuando sí es realidad, pero para mí no me parece ni una falta de respeto, ni que lo hayan hecho mal. Es una forma más de contar un tema, de hablar de un tema, ¿no? Sí, creo que esa parte sí fue a mi parecer un poco exagerado. De repente veía sobre todo tweets o videitos así, reels pequeños de, es como, a ver, vamos a hacer una película de una tragedia francesa o del 9/11 para que entiendan lo que significa. No siento que sea una película que se vaya como a la parte grosera o burlona, ¿no? O un poquito insensible por la parte de las pérdidas. Creo que sí es totalmente un punto de vista muy melodramático, por decirlo así, ¿no? Una tragicomedia, a lo mejor de cierta forma sí ajena por el tipo de personas, los actores, actrices y digamos el staff de producción que está como envuelto, pero creo que la historia, o sea, incluso si la hiciera una, o sea, si me hubieran dicho que la hizo un mexicano o una mexicana, o el mexicane hubiera sido igual, pues, o sea, es como entre una novela, tragicomedia, entre chistosa, entre la cosa esta de Jaime Camil, ¿cómo se llama? Diseñador ambos sexos, güey, que he Dale. visto como memes ahorita de que se va a casar y se quita el velo y no, Ah, porque yo sí, yo soy no, no yo sé no quién, recordaba güey. eso, sí. Ese meme de repente ahorita resurgió en todas las redes sociales. Entonces es como entre esto y Papá por siempre, bueno, la Miss Dogfire. O sea, es decir, tiene una perspectiva como entre muy chistosa y dramática de una situación totalmente como de qué pasaría si, y ya entonces la historia, digamos, como que no, se va. Que bueno, ahorita para la gente que no la ha visto, pues tengan cuidado porque voy a hablar como de, o sea, como de un poquito de la construcción de la historia y como de la sorpresa que puede haber o que pudieran estar siguiendo, pero es decir, eh, siento que estas son como las cosas que se preguntaría un director de cierta forma heterosexual, no sé si el director sea homosexual o no, pero es como, ¿qué pasaría si entonces una chica trans se convierte en un hombre y el hombre quiere hacer esto? Es decir, como ese tipo de pensamientos que a lo mejor, aparte de la comunidad, no nos hacemos, aquí como que se los hacen y los intentan como cubrir, ¿no? Entonces, creo que la historia en sí es muy surreal, pero creo que México es surreal, güey. O sea, prende la televisión, haz un zapping, güey, y sí, vas a ver la noticia horrible de alguien decapitado, luego le cambias si están las caricaturas, luego otra novela van a estar cogiendo, la otra novela van a estar hablando, y luego van a estar otro canal haciendo una misa. Entonces, todo esto surreal. Seguramente el señor este francés se vino de vacaciones un tiempo, un intercambio, lo que sea, y se dio cuenta de toda esta multiculturalidad que existe en nuestro país, en México, y dijo, quiero hacer una película de esto, ¿no? Y hay una latente tan fuerte y tan horrible y tan espantosa como son las personas desaparecidas de manera violenta, que claro que llama la atención y decir, güey, ¿cómo es posible que nadie o que la gente no alce la voz, pues, ¿no? Ante tanta violencia, ante tanta cosa tan espantosa, pues, y que la gente desaparezca y cada vez sea una más, uno más. Entonces, no se me hace o sea, como un tema con falta de respeto o de ética. Creo que más bien es el pedo de que alguien ajeno a ti, es decir, ajeno a México, hable de eso, ¿no? Y creo que eso como mexicanos de repente puede ser como... No sé tú qué pienses como de eso. Sí, sí, exacto, porque la verdad, sí hay otras películas que hablan de los desaparecidos de forma más cruda. O sea, el año pasado yo vi una que me encantó que se llama Sin Señas Particulares, es mexicana, habla del tema de forma muy cruda, muy violenta, o sea, mucho más directa. Hay documentales también, o sea, son formas y narrativas, lo que al final, y lo que dices, México es un país surrealista, cabrón, o sea, es muy surrealista, de repente hay cosas ridículas que dices, solamente esto pasa en México, es como esos memes de, qué lástima vivir en Suiza y perderte Y esto, perderte esto, claro. porque sí pasa, nos pasan cosas ridiculísimas en este país, pero así es un país riquísimo, muy variado, muy chistoso, por supuesto, es el punto de vista de un francés, a lo mejor muy blanco, si lo quieres ver así, pero por ejemplo, o sea, si él vino y a lo mejor conoció el México de la Condesa, la Roma, así, donde a lo mejor, en la Lagunilla, yo decía, güey,
hay una escena donde ella está tomando vino tinto en un vaso en el tianguis. Mm. Dicen, ay, eso no sucede aquí. Y me decía Oscar, güey, ¿tú has ido a la lagunilla? Y le digo, no, yo nunca he ido a la lagunilla. La lagunilla es un tianguis así. Sí, Ahí puedes pedir vino tinto y te lo tragas en un puestito como de tacos. O sea, sí existe, más sí. bien. Sí, A me han veces, dicho, iba a ir con una amiguita Nestora que le mando un beso, y así. dice, es que vamos a ir a no me acuerdo qué tianguis, y sí, porque es que, o sea, es entre una tardeada con micheladas, con vino, con pisto, con chela, o sea, no es como el tianguis que a lo mejor tú puedes conocer de una forma, pues, o sea, es decir, son unos híbridos, como dices, surrealistas, bien cabrones, pero siento que es ese pedo de decir cómo alguien de otro país nos está dando como, está mostrando a este México, ¿no? Pues ahora nos tocó a nosotros, güey, y ya ha pasado con, por decir, como con Coco, con el desfile del 007, o sea, como este tipo de que alguien más muestra parte de la cultura de México, o alguien más muestra algo que no es parte de nuestra cultura, pero que de cierta forma se apropian o muestran una parte de la cultura, quizás no totalmente, pero pues así es Hollywood, güey. O sea, ¿tú crees que así les pasó con El Padrino, o películas de egipcios, güey, películas de los rusos, los chinos, japoneses, que ponen las formas, los colores digamos, estereotipos que Hollywood, por decir Hollywood, por decir como el cine, digamos, ajeno, pone de otras culturas, pues ahora nos tocó a México, pues. Yo así lo veo. Y a mí sí me gusta que pongan a México en el foco, ¿eh? Y no creo que sea tan negativo esta forma de ver a México. Al contrario, qué bueno que se está viendo a México de una parte o una realidad, pero que se esté mostrando. Porque también vale la pena hablar de México internacionalmente en el cine. Y ahorita que veía, por ejemplo, la escena que está. Ay, es que no quiero revelar mucho al final, pero ver la estatua de Sí, la hasta la Teresa de parte Jesús. religiosa, ¿no? Hasta la Ajá. parte religiosa, como dices, güey, es que hasta el pedo de la fe a veces es ciego, ¿no? O sea, Güey, Malverde es un santo que también salió de una cosa oscura, turbia, exacto. criminal, y esas cosas y esas personas la gente las santifica, Exacto. porque son figuras que han sido mucho más cercanas o que han hecho mucho más que a veces el gobierno mismo. Entonces, o sea, entiendo, o sea, para mí no es ridículo que suceda esto, es surrealista, pero no es ridículo, porque sí son realidades. ¿Y qué otra cosa más podemos hablar? Bueno, también la gente, pues también a veces está enojada de por qué engrandecer al narco, hablar del narco, o por qué el narco puede tener una redención. Volvemos a lo mismo, es ficción, no está basada en hechos reales ni en ningún personaje. Pero para mí es muy interesante porque al final es la figura del narco, uno que busca ser libre, que se puede arrepentir y que, y que intenta hacer algo al respecto para cambiar una realidad que él mismo provocó en cierta forma, ¿no? Puede pasar, o sea, Y ten en cuenta que todo está desde un punto de vista totalmente, tal cual volvemos con la palabra surreal, pues, ¿no? De una tragicomedia o un melodrama, es decir, el tono de la cinta, o sea, partiendo de que es un musical, digamos que lo permite, pues, ¿no? Es decir, porque no es como, o sea, también eso sí, a lo mejor sí, quizás alejámoslo un poquito de que quizás algunas cuestiones, no quiere decir que la película, por estar entretenida, tenga que ser o es o sea la película más transgresora o la película más claro. honesta o la película que hable de nuestra situación más claro que pasa en México. No, 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 yo no me estoy diciendo que es una película muy entretenida, a mí se me hizo muy entretenida. Las canciones, creo que no dije nada, pero me gustó, o sea, a mí sí me gustaron, o sea, me hacen monas. Sí. Y creo que tiene muchos aciertos. Ahora, creo que algo que no tiene tan acierto, algo que a mí no me pareció como tan agradable era, o sea, por un lado sí que padre que le hubieran, te digo, que le hubieran dado el papel a Carla Sofía, esta chica que se ve que es súper agradable en la vida real, que se ve que es un pan de Dios, mami, pero, pero qué chido que, que le dieron la oportunidad a una actriz trans, ¿sabes? Que no tuvieron que hacer Mexicana. el dobleteo de un actor heterosexual y una chica, ¿no? O una chica y luego lo ponemos de chico, ¿no? Es decir, esa parte se me hace muy interesante. Pero algo que se ha más o menos manifestado también en las ciberredes sociales, y sí estoy de acuerdo, es que a veces el poner a veces también a los personajes trans en una situación como con tanto conflicto, a veces también no ayuda como a la construcción de la comunidad
no somos seres únicamente así, digamos, de destructivos, ¿no? Porque el personaje de Emilia Pérez sí tiene esta como autodestrucción, güey. Entonces, como de, o sea, habemos de diferentes formas. Hay gente que sí, pero hay gente que no. Entonces, uno por esa parte, pero algo que sí estaba muy criticado y también sí, eso sí lo considero también es que de cierta forma poniendo el personaje como dual, ¿no? En el aspecto de que se enojaba y era hombre, ¿no? Entonces se enojaba y sacaba la voz de hombre y decía, te voy a matar, perro, ¿no? Y se ponía como hasta fuerte y ponía una voz masculina. Entonces como, no, o sea, una persona que hace una transición no es como de, cuando quiero hacer algo Regrese, dulce, ajá. soy Elliot Page, entonces me convierto en Ellen Page. O sea, no tienen ese switch, pues, ¿no? Entonces, eso como que no va por ahí, esa parte, y como que sí es una caricaturización de la parte como de qué pasaría entonces si es papá y quiere recuperar a sus hijos. Es decir, como que sí se fueron como por la parte de la imaginación más masculina o más heteronormada de qué es Ya. lo que imagina que pasaría con un hombre que transiciona a una mujer, ¿no? O de una mujer que transiciona a un hombre. Entonces, creo que es un poquito como imaginativo y como como demasiado fantasioso y hasta caricaturesco. Y te digo, en algunas partes creo que mal logrado o intencionado como el resultado. Yo lo veo así. Sí, no es una película perfecta. Yo coincido contigo en varios de esos puntos. La verdad, no es una película perfecta. Como dices tú, es una película muy disfrutable. O sea, al final hay que entrar en la convención de que es una película. No nos está presentando el documental sobre qué pasó en México ayer. O sea, el director no se basó en nadie. A lo mejor sí hizo tras de investigación. Pero él creó la historia, dirigió la historia y quiso contar una historia. Al final, si el elenco fue el mejor o el peor, pues bueno, ya fue el que fue y yo no creo que esté nada mal. Y también hay unas canciones que se me hicieron padrísimas, hay unas que es como que, pero al final pues ayudan a contar la historia y me gusta que ayuden a contar una historia así con música, porque la música la verdad es que es un gran instrumento de cambio, para tocar almas, ¿no? O sea, para mí la música es muchas cosas y mueve muchas emociones. La canción de los desaparecidos que cantan los familiares de los desaparecidos, y me rompió el corazón. La canción del niño cuando está con la tía, que el que dice que le recuerda, esa, la que tienes justo atrás, güey, estuve a dos de que me saliera la lagrimita, güey, es muy Ay, dura. güey. La película es muy profunda, es muy profunda, la verdad. Pues ganó las cinta, bueno, sus canciones le ganaron así que a Wicked y le ganaron o sea, la parte musical, pues, ¿no? Creo que ganó a varias otras cintas que es como de, "Ugh", ¿no? Y es lo que también la gente también se pone como a pelear, ¿no? De cómo, ¿por qué pusieron en la terna esta cinta y a esta no? ¿O por qué pusieron a esta actriz y a la de la Sí, sustancia no? Y sí. es como, o sea, no sé, como que hay como a veces un poquito de hate ahí nomás de nomás porque sí. Y creo que a veces eso es un error que como, digo, no es una cinta mexicana, pero sí que como dices, como una historia mexicana, pudiéramos a lo mejor ahí un poquito sacar lo bueno, no, es como de órale, perro, a sacar lo malo, güey, y a empezar a sacar un poco, como yo ahorita, pues, ¿verdad? Como una. Sí, a mis pues ni modo, mira, es lo que es. Y si algo, y si está causando tanto ruido, es por algo, pero creo que tomemos lo positivo. Y yo para cerrar, pues vuelvo a decir, la disfruté mucho, me la pasé bien. Eh, Creo que es una forma distinta de presentar a México, es una forma distinta de contar historias y es válido porque el cine es arte, el cine es arte y el arte pues es muy particular para el artista. Y al final es como eso, como a lo mejor como si viera yo un cuadro. No me gusta, si me gusta, o para mí tiene más azul porque el autor quiso decir esto. Cada quien va a cacharlo de una forma distinta y se vale. Entonces, yo nada más para cerrar, con lo que empecé. Si van a criticarla, no la critiquen nada más por subirse al tren del mame, critíquenla porque la vieron y tienen una opinión que compartir con el mundo. Y si no, calladitos se ven menos feos. Sí, aguantar vara, es decir, aguantar el ver o el escuchar otra manera de ver a tu país, otra manera de ver
un problema latente o lo que sea. Ahora, digamos, comercialmente nos tocó a nosotros, por decirlo así, nosotros como mexicanos, ver o escuchar la idea de otro director y de otro director que es de otro país y con un equipo de trabajo quizás son de otros países. Pero creo que la película, como dices y como hablamos los dos, creo que es bastante entretenida. A mí sí se me hizo como muy amena pues el verla. Y como que mejor, pues ver esa parte y clavarse en que, pues no sé, que si las actuaciones algunas no están tan decorosas y tan bien logradas, pues bueno, eso ya será otro pedo. Pero es interesante el pedo de cómo la gente se carga de repente hacia un punto y luego hacia otro, ¿no? O sea, cuando empezó todo el pedo era todo el mundo apoyar a Selena Gómez. ¿Cómo es posible que Eugenio Derbez está diciendo tanta mierda hacia una mujer, hacia una chica, hacia una niña con la que trabajó, etcétera, etcétera? Y luego de repente empezaron a ver los clips y entonces fue así como de, ¿por qué hablas así? Está interesante cómo la gente fue de un lado hacia otro, en el que primero el villano es Eugenio Derbez, luego la villana es Selena Gómez, luego el villano es el director, luego la villana es la actriz, luego la otra actriz. Entonces, esa parte es interesante, la parte de decir qué tanto nos dejamos influenciar por lo que está diciendo los demás y lo que uno deja de ver y simplemente hace el juicio por hacerlo. Entonces, mi recomendación es vean la cinta. Si les gusta también, obviamente, todo lo que conlleva la trama y el estilo de cinta que es un musical. Y porque la película entretenida lo es. Y surreal, como nuestro bello México, también, chica. Exacto, pues ahí está Emilia Pérez, 23 de enero en cines, y si están en un territorio fuera de México, la pueden ver en Netflix, así como lo está viendo David. Entonces, pues ahí está. Dejamos la conversación, platíquenos qué les pareció, si les gustó o no la película. No nos digan, ay, es que nada, o sea, aceptamos cualquier tipo de opinión, buena, mala, fea, lo que sea, siempre y cuando hayan visto la película. Si no la vieron, vuelvo a repetir lo mismo. David Alejandro, Jorge Cole, David Alejandro. Nos vemos muy pronto ya en esta temporada. A ver, otra vez, otra vez. Vamos a terminar con eso. Esto es La Guía en el Podcast. Nos vemos, escuchamos. ¿Cuándo? Con tu pinche vulva, me acuerdo de ti. Bye, hasta la próxima, baby.